¿cómo puede resistir una sociedad política que está aplicando tecnologías TIPCOM? Pues el embate de enemigos externos y también internos. Y segundo, también importante, creo que fue Jesús quien mencionó al principio de que Coxot hablaba que una computadora personal suya podría organizar la economía de Suecia, de un país de unos, no sé si poco más de, no sé si llega a 15 millones de habitantes, un país más pequeño que España, pero claro, hablemos de mayores escalas. ¿Cómo vuestra propuesta permitiría organizar países mucho más grandes y con muchísima más población? Tipo Rusia, tipo China, tipo Estados Unidos, Brasil o la India, con centenares de millones de personas o incluso miles de millones de personas y con una gran extensión. Sé que son preguntas complejas y que os planteo que incluso planteéis un futurible, pero las preguntas me parecen pertinentes. Entonces, las resumo. Primero, ¿cómo resistiría una economía CIPCOM el embate desde el exterior? Y segundo, ¿cómo vuestra propuesta podría organizar sociedades políticas muy pobladas, muy extensas y muy complejas como las que he dicho, China, Rusia, Estados Unidos, Brasil o la India? Vale, pues si los demás lo consideran bien y ya que no he participado a lo largo del vídeo, me encargaría yo de esto. También pueden contestar los demás si queréis, pero bueno, sí. Sí. En cuanto a la cuestión de resistir embates tanto externos como internos, tengo aquí un libro que es sobre la experiencia chilena y hay bastantes datos sobre la correlación de fuerzas entre el gobierno de Allende y los opositores de la democracia cristiana y demás. Pero en un principio, tan solo tratando las fuerzas externas, a la hora de hablar de la planificación cibersocialista, esta justo ha tenido una conexión muy directa con el tema militar y de defensa. El propio Kitov planeó inicialmente su propuesta para ámbitos militares. De hecho, tiene un artículo en el que para justificar la implementación de su sistema de computación en la Unión Soviética, comenta que las fuerzas de ocupación estadounidenses en Alemania, el cuarto ejército, si mal no recuerdo, con 170.000 fuerzas movilizadas y costándoles unos 4 millones de dólares, habían logrado implementar un sistema de computación dentro de su sistema logístico que les permitió ahorrar unos 400 millones de dólares tan solo en optimización de pedidos con unos nuevos pedidos racionales. Entonces, es casi una perogrullada afirmar que la planificación cibersocialista se adaptó muchísimo a los sistemas logísticos militares y los puede optimizar ad absurdum. No solo el tema de Kitov, sino que incluso el propio OGAS también estaba bastante conectado con el tema militar. Por volver a Kitov, a este le llegan a cancelar su proyecto porque planteaba una reorganización total de la estructura militar soviética. Y claro, eso al ejército soviético, que era también un grupo de influencia dentro del Estado soviético, no le convenía y llegaron a hacer que se destituyese a Kitov de su cargo, que se lo expulsase del PQS y a partir de ahí se canceló su propuesta porque estaba muy conectada con esto. Entonces, además, los propios sistemas capitalistas han necesitado centralizar su producción y reorganizarla bajo sistemas de planificación o de dirigismo hasta cierto punto cuando se han encontrado en periodos prebélicos o incluso posbélicos. Después de la guerra, el gobierno de Gaulle tuvo que nacionalizar las principales empresas estratégicas y en general adoptar un dirigismo incluso en cuanto a las empresas privadas porque
el propio Estado francés se encontraba con amenazas internas, el Partido Comunista, por ejemplo, y se encontraba en un periodo de crisis enorme por el periodo posterior a la guerra. Entonces, los estados capitalistas en los tiempos de crisis que más los amenazan tienen que recurrir muchísimo precisamente a sustituir los sistemas de anarquía mercantil por unos sistemas más centralizados. El propio gobierno de los Estados Unidos tuvo que recurrir en la Segunda Guerra Mundial, cuando implementan su ley de Lend-Lease, de abastecimiento a las demás potencias aliadas que estaban luchando contra los alemanes. Tuvieron que recurrir al economista soviético Leontiev para que implementase los sistemas de input-output, tanto en el propio sistema de Lend-Lease para optimizar los abastecimientos y saber a partir de qué mínimo tenían que organizar un nuevo pedido y qué pedidos cuál era el volumen de pedidos que tenían que organizar, como incluso en la propia Fuerza Aérea para seleccionar los mismos objetivos sobre los que organizar los bombardeos. Entonces, el sistema militar capitalista es la sección de la sociedad capitalista que más se ha tenido que centralizar y que más ha tenido que ignorar hasta cierto punto, entre comillas, la ley del valor, porque es el sistema que menos se pueden permitir dejar en juego las potencias capitalistas. Luego, en cuanto a si se podría implementar en sociedades mucho más complejas, con mucha más población, creo que Cockshott, al hablar de que su propio ordenador podría coordinar la economía de Suecia, justo lo que está destacando es que el cibercomunismo no es que necesite recursos y una cantidad de ordenadores gigantescas, sino que se puede implementar en las sociedades más complejas con la mínima cantidad de recursos posible. Entonces, si por ejemplo mañana ocurriese una revolución, qué sé yo, en Brasil, que tiene una cantidad de población bastante considerable, o en la propia India, perfectamente se podría implementar este sistema de computación, y además el desarrollo tecnológico que tenemos actualmente, si ya en tiempos de Kitov el desarrollo tecnológico que se tenía era suficiente como para todo un ejército con sus complejos sistemas logísticos, automatizar esos procesos de información, considero yo que tras todo el desarrollo tecnológico que ha tenido la sociedad hasta el momento, perfectamente se puede tener acceso a suficientes recursos como para implementarlo. Al menos desde mi perspectiva. No, yo la verdad que me ha parecido magnífica toda tu exposición. Si los demás quieren añadir alguna cuestión, pero vamos, que me parece tremendamente potente. Quizás lo que ocurrió es que el Chile de Allende no tuvo tiempo para organizar la logística que Kitov tenía o que Logas tenía, claro. Y además hay que entender la correlación de fuerzas a la que tuvo que enfrentarse la Unidad Popular en el Chile de Allende. Primero, porque en el Chile de Allende no hubo una revolución. Tuvieron que enfrentarse a las fuerzas capitalistas dentro de sus propias estructuras. Esto Joanne Garcer lo explica muy bien. En todo momento, cada batalla parlamentaria se libraba casi teniendo la democracia cristiana superioridad de condiciones. En las primeras elecciones que se celebraron, las que ganó Allende, las ganó por muy poco. Entonces se enfrentaban a fuerzas políticas que les igualaban, incluso les superaban, porque tenían las estructuras políticas a su favor. El propio ejército conspiró contra ellos desde dentro. En una sociedad socialista hablaríamos de un ejército que estaría reorganizado
bajo nuestros propios patrones, bajo los propios patrones de una dictadura del proletariado que desde luego no tendría que jugar con un ejército que es leal al ámbito parlamentario capitalista y que a la mínima que vea que se está cometiendo una irregularidad en esa vía al socialismo puede amenazar con intervenir. Por ejemplo, ahora Lula se está enfrentando a unas protestas enormes, se está hablando de la posibilidad de un golpe de Estado. Todos esos tipos de conflicto a los que se tiene que enfrentar, considero que no tendríamos que confrontarlos en una sociedad proletaria. Bien, pues, no, insisto, magnífica la exposición, Hunter. Si queréis los demás queréis añadir algo, Gracias. Pero